María García Holley es una arquitecta mexicana. Actualmente es la directora del programa del British Council en México, donde lidera las áreas de arte, ciencia y educación. Su trabajo aborda las intersecciones entre las relaciones culturales, el desarrollo sostenible y el diseño de políticas públicas. Fue coordinadora del área Ciudad Creativa en el Laboratorio para la Ciudad de México. De este laboratorio hablamos antes en varias entrevistas. Y en este laboratorio ella diseñó, dirigió e implementó acciones, programas y políticas públicas para el sector creativo de la Ciudad de México. En esta charla nos cuenta sobre el rol del British Council diseñando metodologías de participación en Jalisco. Ellos propusieron muchas cosas y presentaron una serie de recomendaciones al gobierno. Escuchemos a María, que nos va a contar los detalles de un trabajo muy experimental y radical en el contexto del espacio público. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es María García Holley, soy arquitecta de formación, tengo una maestría en Historia del Arte. Actualmente soy directora de los programas de Ciencias, Educación y Artes y Cultura del British Council en México y me apasiona la intersección entre el diseño, la ciudad y las políticas públicas. ¿Dónde sería la intersección? ¿Qué cosas se pueden hacer en esa intersección? Me interesa muchísimo el capital, ¿no? El potencial que hay justamente en entender las relaciones entre los territorios, las personas y la creatividad que existe en esas personas, ¿no? Cómo podemos transformar nuestros ambientes construidos, pero al mismo tiempo también cómo podemos transformar nuestras formas de ser, nuestros valores y nuestras actitudes con respecto a nuestros territorios y nuestros ambientes. Todo esto me interesa explorarlo justamente a través de las artes y la cultura, la educación también, y mucho a través de las metodologías y las herramientas que nos dan los pensamientos creativos como el diseño para poder orquestar estos cambios. Por ejemplo, ¿me contás algún ejemplo donde un grupo de personas justamente transformó su forma de ser o transformó sus valores a partir de un proceso de diseño? Sí, por supuesto. Te puedo dar justamente el ejemplo del proyecto de innovación para la cultura que se hizo en colaboración entre el British Council en México y la Secretaría de Cultura de Jalisco, en donde un grupo de 25 participantes empezaron a responsabilizarse o corresponsabilizarse como hacedores de política pública a través de metodologías de diseño, en donde en un principio el grupo parecía bastante escéptico, ¿no? Un grupo de no diseñadores, ¿no? De agentes culturales, de ciudadanos, de agentes en activo, ¿no? De su contexto y de su cultura, que en un principio resultaban bastante escépticos, y justo fue a través del proceso, que es un proceso de diseño, un proceso de innovación pública, en donde salieron no solo convencidos del poder transformador que tienen, digamos, estas metodologías para unir a los grupos, sino que también buscaron que estas metodologías pudieran seguir replicándose adentro del gobierno, ¿no? Entonces, este cambio, digamos, de pensamiento, de mindset, de decir, no, es una charla más con gobierno, es una mesa redonda con gobierno, cuando le metes un componente de diseño participativo en activo, digamos, para los participantes, en donde hay nuevas formas de entender las circunstancias, pues cambian estos valores y se vuelven otras personas, ¿no? Otros agentes con nuevas
luchas, digamos, con más herramientas para ir hacia adelante. Perfecto, pero digamos que los ciudadanos que en general participan de estos procesos ya de por sí alguna esperanza tienen de que las cosas van a poder influenciarse y cambiar, ¿no? Por algo vienen. No son en general los más escépticos dentro de un grupo de ciudadanos. Por supuesto, son gente que quiere cambiar las cosas, pero no necesariamente tienen la posibilidad de hacerlo siempre en colaboración con gobierno, ¿no? Hay muchas veces que lo hacen desde sociedad civil, que lo hacen desde el activismo, que lo hacen desde la academia, ¿no? Entonces, en el momento que estas personas que por supuesto tienen un interés en cambiar las cosas, pero se sientan en un grupo de participación de diseño con gobierno y se dan cuenta de que también gobierno se transforma ante el proceso de estas metodologías, entonces cambian las formas de abordar los problemas, cambian las formas de validar la experiencia vivida en el grupo y cambian las dinámicas de poder. Y eso cambia mucho a las personas. Y está buenísimo. ¿Y eso ustedes lo hacen como parte de las actividades del British Council? ¿Cómo es? O sea, ¿por qué el British Council? Porque vos decís que se sienta, o sea, ustedes, el British Council es el que está facilitando ahí esa charla entre el gobierno y los ciudadanos. Te cuento, Innovación para la Cultura es un programa en donde el British Council hizo una alianza con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, justamente para poder diseñar, ¿no? Más no instruir, más no decir, sino diseñar una metodología de participación para poder añadir valor o buscar mejorar los procesos culturales, en este caso, de la Secretaría de Cultura de Jalisco. British Council, en este caso, lo que hizo fue diseñar, digamos, la gobernanza del programa. El programa se llama Innovación para la Cultura y este programa tiene como su cuerpo, digamos, de facilitación dos aliados principales, que es una consultoría en México, que se llama Aura Consultoría Cultural, y en Reino Unido, que se llama Standby, que es STBY. Ellos fueron quienes diseñaron la metodología de participación de 25 personas para entregar dos productos finales. Por una parte, entregar las recomendaciones de política cultural para los próximos 3 años del gobierno del Estado de Jalisco y por otra parte, una caja de herramientas, una metodología para que cualquier persona que quisiera incidir en el proceso de codiseño de política pública en México o en cualquier parte, pero específicamente con contextos parecidos al mexicano, pudiera hacerlo. Y ese programa es un programa que es completamente radical en el sentido que es un programa pensado a código abierto. La página web tiene la capacidad de ser editada, tiene la capacidad de ser enaltecida, ¿no? por sus usuarios y justamente abre en distintos formatos de accesibilidad, no solo en un manual, digamos, PDF, sino también dentro de la programación del sitio, así como en formato Word para lectores de texto, todas las recomendaciones. Tiene también transcripción de voz, ¿no? Para asegurarse que cualquier persona, ¿no? Buscamos hacer una mayor integración entre sus usuarios, ¿no? Entonces, es un programa de diseño, digamos, total. Y decime una cosa, ¿lo usaron otros? Sí, por supuesto. Estamos terminando el programa, Mariana, entonces justamente en este momento ya se están desarrollando los primeros cambios a la política pública, sobre todo los cambios que se pueden orquestar de manera interna, ¿no? De manera fácil, digamos, dentro de las atribuciones de la Secretaría de Cultura. Entonces, las oficinas de accesibilidad, ¿no? Que fueron una recomendación del proceso de innovación para la cultura, la usabilidad del sitio, todo esto ya se está usando y justamente será en un futuro donde podamos ver y podamos ver desde este distanciamiento, ¿no? La usabilidad del sitio, ¿no? Pero por ahora ya se están haciendo las primeras adecuaciones a la política cultural que tiene el Estado a través de las recomendaciones de nuestro programa. Y cuando ustedes dicen que se hicieron como adecuaciones a la política cultural, ¿se refieren específicamente a que se cambiaron leyes o lo que hicieron es como más implementación de política pública? O sea, a partir de esta participación armaron una web y lo que termina quedando es como nuevas maneras de implementar la política.
Te puedo decir que de las dos maneras, ¿no? El objetivo a largo aliento es legislar política pública, pero por supuesto que esto no es atribución de la Secretaría de Cultura. Esto es atribución del Poder Legislativo y por lo tanto implican ciclos de política pública que no necesariamente están abiertos durante el año, ¿no? El programa ha logrado vincular con estos hacedores de política pública, específicamente con la Comisión de Cultura, esperando que las recomendaciones puedan transformar la ley de cultura del Estado, ¿no? Y tiene indicadores muy claros, pasos para la transformación. Es una mapa de ruta de recomendaciones de política pública con ejes, acciones, ¿no? Y formas de llegar a hacerse el cambio. Y por otra parte, en un ámbito mucho más local y digamos fácil de hacer, ¿no? Como entre paréntesis, entre comillas, los quick wins, ¿no? Esas cosas que se pueden hacer fácil y que son de gran valor, pues todos los cambios que hay al interior de una Secretaría de Cultura. Por ejemplo, la profesionalización de los servidores públicos, ¿no? Entonces, en ese momento se está pensando en, bueno, ¿cómo hacemos para avanzar la agenda a través de servidores públicos que estén capacitados, que tengan las herramientas, que tengan el conocimiento para navegar sobre todo los cambios que vienen desde sociedad civil, ¿no? La economía creativa es un sector de la economía que está creciendo 8 veces más rápido que la media de la economía. Por lo tanto, las personas que están encargadas de orquestar esos cambios tienen que a la vez estar, ¿no? En, digamos, la punta de lanza de la preparación para poder entender y cobijar esos cambios. Entonces, la profesionalización de los servidores públicos es una de las recomendaciones que ya se está implementando. Perfecto. ¿Y qué otras recomendaciones tienen en esto para cambiar? Vos dijiste que hay como una lista de recomendaciones para cambiar la política de Estado, que es algo que sabemos, ¿no? Que legislar política pública es algo que lleva muchos años. Pero, ¿qué recomendaciones salieron, aparte de esto de profesionalizar a los servidores públicos? Por supuesto, mira, te platico. Son 3 pilares de recomendaciones de política pública. El primer pilar se trata específicamente de la equidad, diversidad e inclusión. El segundo pilar va sobre la gobernanza cultural, ¿no? Cómo entendemos, cómo nos organizamos adentro de gobierno y en su colaboración y su entendimiento con sociedad civil. Y el tercer pilar es economía de la cultura. Dentro de estos pilares, cada uno tiene una diferencia de objetivos, ¿no? Entonces, digamos, el primer pilar, que es equidad, diversidad e inclusión, tiene 3 objetivos. El primer objetivo, ¿no? Es impulsar una agenda de accesibilidad, inclusión y representatividad para los siguientes grupos y personas: mujeres, diversidades sexuales, diversidades raciales, personas de origen indígena, personas migrantes, personas con discapacidad, personas adultas mayores, adolescentes, niñas y niños. Y dentro de este objetivo hay acciones, ¿no? Entonces, en una especie de espejo a la Agenda 2030, en donde tienes los objetivos de desarrollo sostenible y tienes las metas, ¿no? De cómo vas a llegar a ese objetivo, nosotros tenemos estas acciones, ¿no? Y la primera acción de este objetivo, de este pilar, es desarrollar planes y estrategias de accesibilidad para derribar las barreras imperantes y garantizar los derechos culturales y el uso de participación de la infraestructura cultural del Estado. De esta manera tenemos 107 acciones dentro de los 3 pilares, ¿no? Y pues así hay diferentes dentro de cada uno de ellos, ¿no? Otra acción que te podría dar dentro de la gobernanza, ¿no? Por ejemplo, cómo se analizan las herramientas, los marcos de monitoreo y las metodologías de evaluación existentes, o sea, las que ya utiliza la Secretaría de Cultura, para reforzarlos, alinearlos y armonizarlos con los lineamientos publicados por la UNESCO, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Esa sería la primera acción. Y todo esto, estas 107 acciones que están dentro de estos 3 pilares, son cosas que salieron en el diálogo con este panel de 25 ciudadanos. ¿Se hizo con ellos? Sí, pero fue un programa a 6 meses, ¿no? Entonces fue un programa constante de sesiones en donde los participantes pasaban por diferentes herramientas de diseño, ¿no? Es importante decir que todo se hizo de forma digital, se hizo justamente en el marco, en la primera declaración de la pandemia, en donde ya teníamos que empezar un programa y decidimos irnos por un programa de diseño radical y de participación ciudadana. A través de las sesiones, a través de, obviamente, herramientas digitales como son Miro, ¿no? Zoom, todo lo que nos puede dar el mundo de la digitalidad.
A través de ahí hicimos diferentes actividades y los participantes no solo eran esta asamblea ciudadana de 25 personas, sino que ellos a su vez, ellas y ellos, buscaban consultar y hacer ejercicios de validación con su comunidad. Entonces digamos que tenían trabajo de campo entre las sesiones y fueron 4 sesiones, ¿no? Bastante largas con su trabajo de campo y después de eso vino 1 mes y medio de proceso de validación. Entonces, una vez que todas las recomendaciones se fueron volcando en un documento, digamos, de crowdsourcing, ¿no? A través de un ejercicio de coedición, ¿no? Una especie de wiki, de alguna manera, se validaron las recomendaciones para asegurar que los participantes se sintieran representados en esas recomendaciones. Y fue así, después de un proceso de casi 8 meses, como te digo, empezando en septiembre del 2020 con los participantes, pero desde antes planeando el ejercicio. Fue así que llegamos a estos 2 entregables, el reporte de recomendaciones de política pública participativa y por otra parte, la caja de herramientas para empezar con un proceso de codiseño. Una pregunta, ¿a los que participaban se les pagaba? Así es, se les pagaba. Tenían un pago por su trabajo, por la validación de su trayectoria, de sus ideas. Había quienes, por supuesto, se dieron el pago, ¿no? Por tener otro tipo de posibilidades y también quizás estar inscritos en una dependencia académica o algo así. Pero sí había un pago a los participantes y algo muy importante aquí, Mariana, es que buscamos que el grupo fuera lo más diverso posible, ¿no? Entonces teníamos participantes con discapacidad cuyas opiniones fueron sumamente valiosas y que realmente fue el pilar más importante que tenemos de las recomendaciones, es el pilar de equidad, diversidad e inclusión. Y no solo se les pagaba a los participantes, sino que también se les proveía el soporte que necesitaran, ¿no? Entonces, por ejemplo, para nuestros participantes ciega, teníamos también un ayudante, ¿no? Para poder navegar el tablero de Miro, porque sabemos que para poder llegar a un ejercicio, digamos, de participación, de diseño a este nivel, todavía la tecnología no está ahí, ¿no? Entonces, tanto para participantes en zonas remotas como para participantes, por ejemplo, sordos, también había subtítulos, había subtitulaje en las sesiones, ¿no? Para ayudar con la accesibilidad. Entonces, sí es importante justo notar que fue un ejercicio de integración, obviamente no perfecto, todavía con mucho espacio para mejorar, pero se intentó poner la accesibilidad al centro. Y esta no es la primera vez que ustedes trabajan en un programa de políticas públicas, porque yo estuve mirando que tenían del Creative Policy Program que habían hecho en conjunto con el Reino Unido, donde también tienen una serie de herramientas que desarrollaron, ¿cierto? Es correcto. El Creative Policy Program, a diferencia de Innovación para la Cultura, en su primera, digamos, iteración, lo que buscó fue formar a servidores públicos como diseñadores de servicio, ¿no? Fue dotar a los servidores públicos de la Secretaría de Cultura con herramientas de diseño, ¿no? Herramientas creativas para poder pensar en los programas públicos culturales bajo la lógica de un servicio que puede ser, ¿no? Siempre mejorado, cuantificado, ¿no? Entendido y sobre todo, pues que sea realmente que ponga la comunidad del centro para que así pueda ser una oferta que se necesite, no una oferta que sea como extra, como a veces suele suceder, ¿no? Que trabaje como sobre la demanda. Sí, y que después hay que ponerle un montón de marketing porque en realidad a nadie le interesa. Pero decime una cosa, ¿esto también era con los servidores públicos de Jalisco? No, fue con los servidores públicos de la Secretaría de Cultura Federal. Ok. ¿Y cuánto tiempo duró este programa? Este programa fue una especie de bootcamp de diseño de 1 semana. Lo hicimos en colaboración con el Royal College of Art, con RCA, a través del tutor de diseño de servicios Nicolás Rebolledo. Y estuvimos trabajando con ellos y a través de este programa después se diseñó el Creative Policy Program Toolkit, en donde también vienen estas herramientas, estas hojas, Canvas y todo lo necesario para diseñar y bueno, sobre todo para formar a los servidores públicos como diseñadores de servicios. Y decime una cosa, y después hubo como un seguimiento, porque convengamos que con 1 semana es bastante reducido, o
intenso, como quieras. Sí, hubo seguimiento y sobre todo a través de ese programa, y esto está compartido en el video que tenemos del lanzamiento de Toolkit, justamente funcionarios públicos de la Secretaría de Cultura, específicamente del Centro de Cultura Digital, justamente anunciaron que gracias a este programa ellos pudieron desarrollar, ¿no?, sus propios programas de participación interestatal, ¿no? Desde la Secretaría Federal, cómo ellos se comunican con las otras secretarías de cultura locales y cómo diseñan programas en conjunto. Todo esto fue inspiración de este momento de haber hecho el Creative Policy Program con la Secretaría. Ok, y eso vos lo ves como que de alguna manera el proyecto de innovación para la cultura del que hablábamos antes es como el segundo paso, es cómo incluir a los ciudadanos en una política pública. O sea, tienen como una continuación. Así es. Justamente el primer programa, digamos el Creative Policy Program, pone sobre la mesa los funcionarios públicos la importancia de las metodologías de diseño para llegar a nuevas ideas, ¿no?, innovaciones valiosas. Y este programa como que fortaleció por ahí, ¿no?, ese espacio. Y el siguiente paso, que fue innovación para la cultura, fue, bueno, cómo ya hacemos la política pública basada en un proceso de diseño, ¿no? Entonces no solo es formación, porque si bien lo quieres ver de forma indirecta, todos nos formamos en un proceso al mismo tiempo, pero ya fue con una mirada a realmente hacer, ¿no?, bueno, de alguna forma recomendar cuál deberían de ser los cambios hacia la política cultural del Estado, incluyendo a quienes lo realmente tienen esa experiencia vivida, que son los ciudadanos. ¿Y ahora te parece que después de haber hecho este proyecto de innovación para la cultura, harías diferente un programa para servidores públicos? ¿Cambiarías algo de lo que hicieron? Justamente creo que podría terminar en unas recomendaciones también, ¿no? Y es lo que ya estamos haciendo. Lo estamos haciendo en este momento con la Secretaría de Economía de Puebla, del Estado de Puebla, y justamente lo que estamos haciendo con ellos es no solo pasar por el proceso de diseño y las metodologías, sino salir con una entregable que es la hoja de ruta para el diseño de su política pública de economía creativa. Entonces eso está por empezar, empieza en noviembre, ¿no? También es una semana de taller, y justamente el resultante de eso será, digamos, este compás, esta hoja de navegación de por dónde empieza el Estado a diseñar su política creativa. Ok. ¿Y cómo se arma esta hoja de navegación? Estamos trabajando con un grupo de 25 participantes de la misma manera, pero esta vez son servidores públicos, y usamos de la misma forma metodologías basadas en las personas, análisis etnográficos, ¿no? Una recapitulación literaria y bibliográfica del estado de las cosas en materia del sector cultural de Puebla, y de ahí se trabaja interdependencias, ¿no? Entonces vamos a tener funcionarios no solo de las secretarías de cultura, sino de economía, representantes también de los sectores industriales, de turismo, ¿no? Para realmente decir, bueno, o sea, nosotros queremos, ¿no? Ellos lo que quieren es empujar la agenda y la política pública de economía creativa. ¿Por dónde lo hacen? Bueno, hagamos este ejercicio, digamos, intensivo para sacar las recomendaciones de la hoja de ruta, y después esa hoja de ruta ya se puede ir, ¿no?, desagregando realmente en decir, perfecto, nos dimos cuenta que tenemos que empezar con artesanos de Talavera. Bueno, empecemos con artesanos de Talavera, que implica desde toda su cadena de producción, etcétera, ¿no? Esta entrevista es parte de las listas Diseño en Laboratorios de Innovación, Políticas Públicas y Diseño, México y Diseño, Diseño y Gobierno. Si les interesa saber más sobre diseño en laboratorios de gobierno, pueden bajar gratis nuestro libro de la plataforma archive.org. Una serie de entrevistas con 17 diseñadores compiladas y editadas están a disposición, con un fantástico prólogo de Federico Vaz. María nos dice que cuando armaron capacitaciones no las consideraban solo formación de funcionarios públicos, sino una manera de hacer la política pública.
Esto es para mí muy interesante porque cuando estaba en el Servicio Nacional de Inmigración en Finlandia, donde vivo, hice una capacitación de 25 funcionarios públicos en diseño durante un año. Ellos y ellas durante este tiempo rediseñaron servicios o armaron diferentes propuestas para mejorar procesos. Yo nunca lo vi como una manera de hacer política pública, pero pensándolo bien, en realidad es así. A través de la capacitación, uno puede dar un seguimiento, ofrecer metodologías y ayudar cuando surgen obstáculos. Todo eso es diseñar, todo es hacer política pública al fin de cuentas. Sigamos escuchando y aprendiendo de María. Ustedes tienen mucha colaboración entre comunidades indígenas, artesanos de comunidades indígenas y diseñadores. ¿Es así? Sí. Porque eso es algo que sale recurrentemente en las entrevistas del podcast, que en México hay bastante justamente de esos vínculos y que aparecen cosas muy interesantes en esa relación. Sin duda. El British Council tiene un programa global que se llama Crafting Futures, que justamente de eso va. Va de, digamos, hacer la intersección entre la artesanía tradicional y el diseño contemporáneo para buscar la experimentación no solo de la forma, sino también de los modelos de producción y de la cadena de valor a su punto de consumo final. Entonces es un ejercicio que tiene representación en varias regiones, ¿no? Tiene un programa muy importante en Vietnam, también en Colombia, también en Chile y en Argentina también. Entonces, son estas como experimentaciones de diseñadoras y diseñadores jóvenes trabajando con artesanos para hacer una especie de intercambio de conocimiento mutuo. Perfecto. ¿Y qué tipo de cosas salen de estas experimentaciones? Pues mira, en su gran mayoría aquí en México hemos trabajado en la región de Oaxaca. Entonces salen piezas, ¿no? Objetos y productos, pero también salen recomendaciones para estos modelos de comercialización, ¿no? Cómo podemos hacer para llevar las piezas de los artesanos a tener otro punto final de consumo, cómo hacemos para involucrar a las familias, cómo hacemos para entendernos dentro de pues las lógicas de comercio justo, de propiedad intelectual colectiva, ¿no? Entonces son un montón de cosas que se tejen dentro de un proceso en el que se experimenta con el diseño, digamos, en su forma más clásica, ¿no? Que es el diseño de objetos, pero al mismo tiempo entendiendo toda la cadena de sostenibilidad y de responsabilidad social, ¿no? Que implica desarrollar esas artesanías, esos diseños. Y si, por ejemplo, este podcast lo está escuchando algún diseñador joven que está colaborando con artesanos, ¿hay posibilidades de todavía entrar a este programa? O sea, ¿es un programa que tiene una llamada permanente a diseñadores o ya se cerró y lo que se puede hacer es mirar lo que hicieron los otros, pero no hay posibilidades de ser parte del programa? No, siempre hay posibilidad, ¿no? De ser parte de los programas del British Council y esto, lo ideal es seguir las redes del British Council, ¿no? En México somos @MXBritish, tanto en Instagram como en Twitter y en Facebook. Y ahí siempre hay como la posibilidad de inscribirse a los newsletters en donde normalmente estamos sacando las convocatorias y los llamados a la acción. Obviamente no están abiertas las convocatorias permanentes durante todo el año, pero cuando haya convocatorias, ya sea para diseño, para participación ciudadana, para modelos de economía creativa, ¿no? Hay mucha oferta dentro del British Council justamente con su fin último, que es crear relaciones culturales entre las personas de México y las personas de Reino Unido. Ok, y en este caso, por ejemplo, de Crafting Future, ¿cómo es la relación? O sea, ¿hay como un rol específico que sucede con un diseñador o una persona de una comunidad indígena en alguno de los dos lugares? ¿Cómo sucede? Sí, para Crafting Futures trabajamos dentro de la gobernanza tenemos 2 socios, ¿no? En México es Wajifornia, ¿no? Que es justamente también una firma de diseño que trabajan con artesanía de Oaxaca. Y en Reino Unido trabajamos con Applied Arts Scotland. Y en conjunto hacemos una llamada para diseñadores
en donde se seleccionan a las diseñadoras y diseñadores que trabajan durante una residencia en Oaxaca, ¿no? En colaboración con artesanos, ¿no? Entonces es una especie, no solamente es un diseñador, sino son diseñadores de Reino Unido, diseñadores de México y estudiantes de México también, ¿no? Que también están ahí, que ayudan y aportan muchísimo valor a los procesos, más los artesanos y las artesanas. Perfecto. ¿Y qué cosas te inspiran en este momento? Pues me inspiran mucho pues la posibilidad de cambio, ¿no? La posibilidad de cambio que estamos viviendo, la forma en la que nos vamos adaptando poco a poco a las nuevas circunstancias que llegan. Me inspira mucho también la conversación de desarrollo sostenible enmarcada desde la cultura y desde el diseño, ¿no? ¿Cómo podemos meternos a agendas que parece que no le pertenecen al mundo de la cultura, ¿no? Y del diseño, y cómo pensamos, sí, pues justamente podemos ser este eje conductor para el desarrollo de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Y me inspira mucho, pues justamente poder poner al centro la importancia y el valor que tiene la cultura y las artes dentro de los planes de desarrollo de los gobiernos. Ok, ¿y qué estás leyendo en relación a eso, mirando? Quiero ahora como artefactos concretos, puede ser un podcast, puede ser un libro, puede ser un video, que nos recomiendes en relación a estos temas. Bueno, les recomiendo mucho para temas de diseño el podcast de Design in Transition de Carnegie Mellon, que ahí podrán tener como mucha inspiración también. Y bueno, también escucho mucho podcast que nada tiene que ver conmigo, ¿no? O sea, Derecho Remix, ¿no? Podcast de qué está sucediendo en la escena política mexicana, para poder entender y salirme un poco de mi mundo. ¿Y cuál está bueno para entender la escena política mexicana? Derecho Remix, te lo recomiendo mucho. ¿Y escuchas diseño y diáspora? Por supuesto que escucho diseño y diáspora y me encantan las listas y la curaduría que hacen, sobre todo en temas de laboratorios de innovación. Todo es un gran podcast. Perfecto. ¿Qué le agregarías a diseño y diáspora? ¿Qué cambiarías? ¿O qué harías diferente? Pues no sé. No, yo creo que me gusta mucho la forma en la que se presenta, ¿no? En la que realmente se hablan, ¿no? De clústeres temáticos, las listas, la periodicidad. A mí me sorprende, yo no pensé que hubiera tanto contenido, ¿no? Y obviamente diseño y diáspora es referente, ¿no? En materia de, justamente de pensar estos nuevos paradigmas del diseño, ¿no? Perfecto. ¿Qué te ves haciendo en el futuro? Me veo viviendo junto a un bosque, porque ahora vivo en una ciudad caótica y realmente ya estoy llegando a mi límite. ¿Vivís en el DF? Sí, en la Ciudad de México, sí. Sí. ¿Y quieres ir a vivir un bosque? Sí. Lo que quiero en un futuro, Mariana, es silencio. No sé si es mucho pedir. ¿Silencio en la cabeza te referís como metáfora o silencio de verdad? Yo creo que en los dos. Silencio de verdad, ¿no? La Ciudad de México es una ciudad apasionante porque siempre está llena de ritmo, de cosas de que hacer, de nuevas experiencias, pero también es una ciudad muy ruidosa. Y cuando logro salir a un lugar con silencio, me doy cuenta de lo importante que es, ¿no? De realmente respirar y escucharse a uno mismo, escuchar, ¿no? Su corazón, escuchar sus pensamientos. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Me encanta cuando María dice que la inspira la posibilidad de cambio. Y en estos momentos, cuando todo está cambiando con la invasión de Rusia a Ucrania en Europa, me quedo pensando en la posibilidad de cambio. Hay muchos cambios en Europa y uno de estos es que la Unión Europea está más unida que nunca y está actuando de manera conjunta y bien coordinada. Acaban de sacar una directiva por la cual los ucranianos y ucranianas que estaban viviendo permanentemente ahí pueden ir a vivir a cualquier país de la Unión Europea sin pasar por un proceso para ser refugiados. Esto es una directiva que no tiene precedentes, es la primera vez que se toma. Esto facilita a los que se están escapando de la guerra la posibilidad de asentarse en otro país, buscar trabajo, etc., porque no necesitan pasar por un periodo de aprobación del estatus de refugiados, sino que directamente pueden buscar trabajo. Es un acto de solidaridad de la Unión Europea.
La posibilidad de cambio nos puede ayudar a ser más solidarias, a trabajar mejor en común y a la vez todos los cambios negativos que la guerra puede provocar nos abruman. No sé cómo se ve desde otros países, pero desde Finlandia, donde vivo, al estar tan cerca, estamos muy preocupados y tristes. Seguimos atentamente la situación y nos cuesta ver cómo vamos a salir de esta. Hay cambios que queremos ver como un mundo más solidario y cambios que rechazamos como la escalada de violencia. En general, cuando hablamos de cambios en diseño, hablamos de cambio en las organizaciones o cambios en la cultura organizacional, en las maneras de hacer, en las prácticas. Tenemos que expandir nuestra noción de cambio para hacer este mundo más justo y, sobre todo, abogar por la paz. Si conocen diseñadoras o diseñadores trabajando por la paz en este momento, cuéntenos porque nos encantaría entrevistarles. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.